las imágenes, esta es una secuencia que desafía a la suerte. La mujer logró escapar con heridas mínimas de un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la parroquia Puembo, al nororiente de Quito. Las cámaras de vigilancia de la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, captaron el momento exacto de este siniestro. En las imágenes se puede apreciar a la persona que se encontraba manipulando la puerta de un local comercial. Y por un instante reaccionó con rapidez al percatarse de que un camión se aproximaba a gran velocidad y estaba fuera de control. Este vehículo pesado impactó violentamente contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía y por la inercia de este choque terminó irrumpiendo y quedando literalmente incrustado en el interior de este establecimiento. Por sus reflejos, la mujer logró ponerse a salvo en este último segundo. La mujer resultó únicamente con una herida leve en su pie izquierdo, la cual fue atendida de inmediato por personal del Cuerpo de Bomberos de Quito en el lugar de los hechos. Mientras los 3 ocupantes del camión resultaron ilesos y se negaron a recibir evaluación médica tras el siniestro. Debido a la magnitud del choque y los escombros en la vía, las autoridades de tránsito gestionaron el cierre temporal de un carril en el sentido Quito-Aeropuerto para atender la emergencia, asegurar la zona y coordinar el retiro del vehículo pesado. A esta hora hacemos contacto directo justamente con Edison Saavedra, quien está en el seguimiento de este nuevo siniestro en la vía pública. Edison, buenas noches. Edison, se investiga si el accidente es por la velocidad excesiva o estuvo involucrada alguna falla mecánica. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Un cordial saludo. Así es, una tragedia con suerte realmente se vivió exactamente a las 4 de la tarde con 2 minutos del pasado lunes, es decir, de ayer, lunes 13 de julio. Todavía se investigan las causas, pero el video es bastante revelador. Se ve cómo pues el semáforo se pone en rojo en el carril contrario. Presumiblemente y según varios testigos, este conductor de este pesado camión habría estado en su celular. Todavía no se ha determinado si es que habría existido una falla mecánica, pero lo que sí es cierto es que perdió el control del pesado vehículo y justamente para no impactarse en contra de varios vehículos que estaban estacionados, pues el semáforo estaba en rojo, cruza el parter y va a dar contra el otro lado de la vía, ¿no? Exactamente contra estos locales que estaban ahí y justamente como ya ustedes lo dijeron, una mujer se salvó literalmente a segundos. Sus rápidos reflejos le permitieron levantarse, dar apenas unos 2 a 3 pasos y salvar completamente su vida. Un vehículo que estaba estacionado en los locales comerciales fue prácticamente aplastado y obligado a que ambos vehículos se incrustaran en los locales comerciales. Un equipo de Noticias 7 tuvimos la oportunidad de acudir a la emergencia, de prácticamente realizar la investigación y esto fue lo que nos dijo uno de los testigos. Vamos a escuchar. Sí, bueno, es lo que mencionaba uno de los testigos, es que justamente lo que les comentábamos, que no se sabe todavía si es que habría o no estado en el teléfono, tampoco se sabe si es que habría una falla de los frenos, lo que sí se sabe es la tragedia, ¿no? Y prácticamente esta señora que se salvó de morir apenas dando unos 2 o 3 pasos. Hay que pues destacar las reacciones de la señora que al ver que un vehículo pesado se venía en contra suya, prácticamente dio un par de pasos
y se estrelló totalmente en contra de estos inmuebles, compañeros. Sí, Edison, bueno, hay muchas interrogantes todavía. ¿Se tiene información sobre el parte que se entregó, que se dio luego de este accidente? Sí, después de que se reportó la emergencia, acudió inmediatamente la Agencia Metropolitana de Tránsito, también elementos del Cuerpo de Bomberos, dieron atención médica a la mujer, como tú lo bien mencionabas, Meche, dieron atención médica a esta mujer que apenas presentó un par de heridas en su pie izquierdo, no requirió atención de gravedad. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los testigos en el caso y nos explica cómo sucedió el accidente. Según la versión del chofer, dice que se ha puesto el semáforo en rojo, se han llenado los carros y él, por no irse encima de los carros, se cruza para acá. Un carro estuvo aquí parado del señor del restaurante, le choca el carro y el impacto del carro entra para adentro. Ya estaban con los señores del tránsito, lo único que dijeron que como no hay muertos, heridos, tenían que llevar ambos vehículos, llevaron, pero solo de boca dijeron que la aseguradora se va a hacer cargo. Hasta la actualidad nadie se ha asomado. Sí, de momento de lo que pudimos recabar en nuestra investigación es que en este camión estaban 3 ocupantes que personalmente dijeron que estaban estables y no quisieron recibir ayuda médica. Ahora el problema de lo que pudimos constatar en la tarde es quién pagará los daños. Una vez que el personal de la AMT acudió al lugar, ambos vehículos fueron retirados, es decir, fue retirado el pesado camión y también fue retirado el vehículo liviano que estaba estacionado, pues, y al no ver que hubo personas heridas de gravedad ni tampoco fallecidos, pues se retiraron. ¿Cuál va a ser el destino de recuperación de estos daños? En este local funcionaba un local de colchones y otros locales comerciales. Se calcula que los daños materiales ascienden a una pérdida de por lo menos $7,000 y el dueño del local, esto fue lo que nos dijo sobre quién va a velar por los daños materiales. Escuchemos. Los daños materiales son prácticamente el local de la Sumac, que es de los colchones, y el del restaurante. El señor del carro dijo que más o menos es unos $6,000-7,000 de daños. Los señores de los colchones unos 6,000 de la mercadería, y esto le evaluaron más o menos en 3,000 daños de lo físico del local. Aparentemente el señor me dijo que la aseguradora se va a hacer cargo. Lo que nosotros pedimos a Dios y que todo hagan como debe ser, reponer todos estos daños, o caso contrario tendremos que presentar acusación particular. En realidad muchas preguntas de un acontecimiento que indigna por las características del mismo. El chofer, ¿se sabe qué pasó? ¿Se sabe de la persona que finalmente se salvó la vida? ¿Qué se sabe? Se habla de este seguro para que pague los daños, pero sobre todo el chofer, que sería el responsable de este siniestro. ¿Se sabe alguna cosa, Edison, por favor? Sí, Félix, del chofer poco se sabe. Lo único que se tiene conocimiento es que se le realizó las pruebas de alcoholemia, la cual habría dado pues negativo. Se habría llegado a una especie de acuerdo, ya lo escuchábamos al dueño o representante de estos locales, en que ellos habrían mencionado que tienen un seguro privado contra daños de bienes, pero en Ibarra. Entonces justamente lo que acabamos de escuchar es que se hagan presentes para ver quién responde por esos daños materiales. Sin embargo, hasta el momento ya ha pasado prácticamente más de 24 horas, exactamente pues 27 horas del siniestro, y hasta el momento nadie se ha acercado a decir, pues bueno, señor, ¿cuánto es lo que le debo o cómo podemos arreglar el asunto? Y ese justamente es el problema, ¿no? Prácticamente es la inconformidad, porque no se sabe quién va a pagar daños que ascienden por lo menos a $7,000. Muchas gracias. Gracias, Edison, por este completo informe. Estaremos atentos. Bien, ahora vamos a otros temas. Una persona asesinada es el saldo de un ataque armado en el mercado mayorista.
en el sur de la capital. La policía investiga el hecho como un caso de sicariato. En su afán de huir, el atacante cayó a una quebrada y también murió. Un hecho violento generó el caos y la preocupación en lo que se suponía era una jornada normal de trabajo en el mercado mayorista al sur de Quito. Pasado el mediodía de este martes, se escucharon varios disparos de arma de fuego y ya se pudo ver a un hombre tendido en el suelo. Tuvimos un homicidio intencional, aparentemente sería por pugna de poder por venta de sustancias sujetas a fiscalización. El atacante inmediatamente intentó salir del sitio en precipitada carrera, mientras los presentes intentaron detenerlo. En su afán de huir, cayó a una quebrada que queda detrás del mercado y también falleció. Al tratar de huir, aparentemente cae a la quebrada, lógicamente, y posiblemente pierde la vida a través de esta caída. Reportada la emergencia, la Policía Nacional acudió inmediatamente al lugar y logró la detención de otro sospechoso. Que se está verificando los datos que podría ser también uno de los posibles causantes. La policía conoce que la víctima era de nacionalidad venezolana y está en la búsqueda del arma de fuego que se sabe fue lanzada a la quebrada. El hecho causó la alarma entre los comerciantes que dicen que no es la primera vez que hay esta clase de incidentes. Chatarrero es el señor que muere. Siempre pasa asesinatos, heridas, mayoría parte. Vienen los de moto de noche, entra libre, tenemos guardia. Ya no tenemos cliente para adentro. Se va huyendo a otros mercados. Personal de la DINASED acudió al lugar para recoger el cuerpo, mientras los familiares del asesinado pedían información de su allegado. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar si los fallecidos tenían antecedentes penales. Edison Saavedra, Noticias 7. Más de 2 toneladas de droga fueron confiscadas en el bar frente a las Costas Esmeraldas. El impacto a las economías del crimen organizado se estima en unos $80 millones. El operativo fue ejecutado por el bloque de seguridad. En total fueron 2 embarcaciones menores las intervenidas. Varias personas fueron detenidas. Las cuales estaban siendo maniobradas por 3 ecuatorianos cada uno. Las embarcaciones en el interior tenían al menos 72 bidones de plástico con un doble fondo. Así, las estructuras criminales camuflaban las sustancias sujetas a fiscalización. Y que aproximadamente cada uno tiene 30 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades gubernamentales enfatizaron que este es uno de los golpes al narcotráfico más importantes en lo que va del año. De lo que entendemos también por información de inteligencia preliminar, siempre son todavía cosas preliminares, la afectación sería al grupo armado organizado narcoterrorista de Los Lobos. Los resultados del operativo fueron la desarticulación de la cadena logística que utilizaba las costas del país para el envío de material ilícito hacia Estados Unidos y Centroamérica. Que da una afectación a las economías ilícitas de los grupos narcoterroristas de alrededor de unos $80 millones. Ahora las investigaciones aspiran evidenciar a todos los responsables del hecho delictivo, que presumiblemente también acarrea otro tipo de delitos como lavado de activos, sicariato y tráfico de armas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 15 detenidos en Galápagos y 4 en Santa Elena dan cuenta de los varios operativos policiales contra la delincuencia. Los delitos incluyen tráfico de combustibles y el involucramiento de otro menor de edad. En Galápagos el operativo se ejecutó en alta mar. En la isla de San Cristóbal, la coordinación entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la DEA de Estados Unidos logró ubicar un buque pesquero que estaba en actividades ilícitas. Durante una inspección, los agentes hallaron decenas de galones de combustible que eran transportados de manera irregular. Exactamente 3.494 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos. 15 personas fueron detenidas, cuyas edades van de los 18 a los 60 años. Entre ellas están 3 hombres que ya tenían antecedentes por tráfico ilícito. Entre los indicios se decomisaron un buque pesquero, 5 lanchas, 5 motores fuera de borda, 2 antenas satelitales de internet, 2 GPS y 15 celulares. En otro operativo, esta vez en la provincia de Santa Elena, la policía logró desmantelar una célula de la banda delictiva Los Fatales R8. La operación, que se ejecutó en el sector de Anconcito, en Salinas,
dejó 4 personas detenidas, entre ellas un menor de edad que fue aislado inmediatamente. Indagaciones previas lograron identificar varios delitos como robo de vehículos, extorsión y tráfico de drogas. Además se halló un inmueble que era utilizado como bodega clandestina donde guardaban el alcaloide y los carros reportados como robados. En su poder tenían 4.100 dosis de heroína, 10 cartuchos calibre 9 milímetros sin percutir, además de 3 motocicletas y un vehículo reportados como robados. Todos los detenidos de ambos casos fueron puestos a órdenes de la justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. En otro orden, para fines de julio, inicios de agosto, se espera un desenlace del juicio político en la Asamblea a la exministra de Energía Inés Manzano. En la Comisión de Fiscalización se aprobó el cronograma de la interpelación, cuya primera fase arranca con la llamada etapa de las pruebas. De acuerdo al esquema de plazos de juicio, la etapa de práctica de pruebas se desarrollará por un lapso de 10 días. A lo largo de este periodo, los asambleístas interpelantes, como la exfuncionaria interpelada, deberán acudir a la Comisión de Fiscalización para presentar sus pruebas de cargo y de descargo. Concluida esta etapa, Inés Manzano deberá presentar sus alegatos finales, mientras que los asambleístas interpelantes de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, Lenín Barreto y Mónica Palacios, sustentarán de forma oral la acusación por el presunto incumplimiento de funciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, resaltó que esta interpelación se dará bajo los parámetros de respeto al debido proceso y derecho a la defensa. Nosotros no protegemos, no defendemos absolutamente a nadie. Somos objetivos en el conocimiento del juicio político, pero tampoco nosotros podemos corregir errores de los solicitantes dentro de la solicitud de juicio político. Los asambleístas interpelantes esperan que Inés Manzano acuda a la comisión y que su defensa no la haga a través de abogados. Porque al final tiene que estar ahí. No nos olvidemos del último juicio político del señor Godoy. Estuvo presente. Que haya tenido el acompañamiento es muy distinto, pero la exigencia es que Inés Manzano esté presente. La ex ministra de Energía, Inés Manzano, es acusada de un presunto incumplimiento de funciones a raíz del denominado caso Progen. Finalmente, la Comisión de Fiscalización decidirá, al evaluar las pruebas y testimonios de las partes, si el juicio político pasa al Pleno de la Asamblea o se lo archiva. Javier Ceballos, Noticias 7. La Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo permanente para determinar en qué condiciones se presentará el fenómeno del Niño en nuestro país. Según el portal Primicias, la Organización de Naciones Unidas facilitaría al país recursos por el orden de los $100 millones para así atender emergencias que puedan presentarse a raíz de esta condición climática. Una nueva alerta la emitió el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR. Reafirmó que existe un 81% de probabilidad de que entre octubre y diciembre de este año se produzca un episodio muy fuerte de fenómeno del Niño, debido a que se mantienen las anomalías en la temperatura del Océano Pacífico frente a las costas ecuatorianas. La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, acotó que existe un monitoreo permanente para delinear las acciones institucionales a seguir. La probabilidad de ocurrencia del evento del Niño está dada. Lo verificamos conforme los informes que fue emitido precisamente por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desde el mes de febrero y marzo, y desde aquella fecha, en disposición del señor presidente Daniel Noboa, pues iniciamos el monitoreo a través del Comité ERFEN cada 15 días. Producto de ese monitoreo, hace casi un mes, emitimos ya los lineamientos a los gobiernos autónomos descentralizados. Decisiones que parten también de la coordinación con las autoridades de los gobiernos locales que se encuentran en zonas de mayor riesgo. Pero además, nosotros como gobierno central también estamos trabajando de manera articulada con las carteras de Estado, porque hay una realidad. Por la irresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados no podemos dejar en nivel de impacto alto a la población. Según informó el portal Primicias, la Organización de las Naciones Unidas tendría listo para Ecuador un fondo de $100 millones exclusivo para atender emergencias y fortalecer acciones de prevención en el contexto de los preparativos para el fenómeno del Niño. Actualmente se mantiene la alerta amarilla para zonas ubicadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, debido a la alta probabilidad de que sean las principales afectadas por esta amenaza climática. Javier Ceballos, Noticias 7. Un nuevo lote de medicamentos llegó al Hospital Teófilo Dávalos por cerca de $72.000.
Las autoridades de salud mencionaron que los fármacos serán distribuidos en todas las áreas de ese hospital. Son cerca de 33.000 unidades de medicamentos antisépticos y de desinfección que el Gobierno Nacional entregó al Hospital Teófilo Dávila por cerca de $72.000. Garantizar en que los enfermeros, el personal médico tenga a su mano la aplicación de las buenas prácticas de cuidado del paciente. Varios representantes de diversas áreas del hospital, ubicado en Machala, en la provincia de El Oro, señalaron que los fármacos permitirán garantizar el cuidado adecuado de los pacientes. El hecho de que el Hospital Teófilo Dávila haya adquirido estos antisépticos constituye algo muy relevante porque va a reducir nuestras infecciones asociadas a la atención de salud en nuestro hospital. Las autoridades además enfatizaron que los fármacos, una vez ingresados a la bodega institucional de la Casa de Salud, fueron distribuidos en los distintos servicios hospitalarios para la utilización en la desinfección de equipos biomédicos y procesos asistenciales en los procedimientos médicos y quirúrgicos. La importancia de la dotación de estos medicamentos es que vamos a reducir las infecciones asociadas con el tema del nosocomio. Representantes gubernamentales resaltaron que las entregas de medicamentos para la red de salud pública a escala nacional continuarán. El objetivo es que el personal médico cuente con los insumos adecuados para una atención segura y de calidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bien, en el caso de la Universidad de la Ciudad de Quito se confirma que los propios compañeros de trabajo se habrían organizado para victimar al gerente financiero de la UTLA. Uno de los procesados por el bullado crimen del Ejecutivo es testigo protegido y su relato es clave para las investigaciones. Se pudo determinar la responsabilidad de 3 personas que trabajan, eran compañeros de él en la misma área, en el área financiera. Sí. Sus propios compañeros de trabajo habrían planeado su asesinato, con quienes compartía más de 8 horas diarias, 5 días a la semana, durante quién sabe cuánto tiempo. Lo cierto es que los hoy aprehendidos, según las investigaciones, habrían buscado evitar que Santiago Ábalos, el director financiero de la UTLA, realice tareas de control a movimientos económicos y órdenes de compra supuestamente irregulares. Unos malos manejos económicos que existía dentro de este establecimiento universitario y estas personas eran parte de eso. Así que cuando él correctamente dispuso una auditoría es que decidieron atentar contra la vida del director financiero. Según las investigaciones, previo al crimen, cada uno se habría distribuido roles específicos. Fiscalía ubica a Galo O, director de operaciones de la universidad, como el supuesto autor mediato y mentalizador del hecho, quien habría tenido problemas con su víctima desde marzo del 2026. Galo O habría planificado el ataque y pidió identificar el vehículo y la rutina del gerente. Paul Farenango, su abogado, indicó que su defendido colaborará con la justicia. Pues mi cliente ha decidido manifestar desde la A hasta la Z los hechos que pasaron. Otros procesados se habrían encargado de vigilarlo. María del Carmen S., Juan Pablo G. y Juan Carlos G., trabajadores del área de operaciones, habrían tomado fotos del vehículo dentro del campus, mientras que en el exterior, la encargada del seguimiento sería Jocelyn B., quien llegó con el sicario de tan solo 17 años. Él se subió a una motocicleta y disparó contra Santiago hasta quitarle la vida. 90 días tendrá la Fiscalía para recabar las pruebas necesarias y demostrar la culpabilidad de los procesados. Edison Saavedra, Noticias 7. 13 fallecidos es la cifra oficial por el aluvión en Zamora Chinchipe que se registró el pasado viernes 3 de julio. Sin embargo, hay también casos importantes que cabe destacar. Una persona, por ejemplo, se salvó la vida junto con su familia y nos relató lo siguiente. Ya pasaron 2 semanas del aluvión en Zamora Chinchipe. Hay quienes aún lloran a sus familiares, otros siguen sin aparecer y unos pocos que tienen la fortuna de decir que son sobrevivientes.
pues, del pueblo zamorano, de las comunidades, hacia el Ejecutivo. Santiago Cabrera es concejal de Zamora y esa noche de viernes estaba junto a su hijo de 21 años ayudando a los primeros afectados por las crecidas de los ríos. Pasadas las 10 de la noche, recibió un WhatsApp. Me llegan mensajes de algunos amigos de Cantzama y me dicen, Santiago, dice, véngase por favor, ayúdenos, que se desbordó el Cantzama. Fuimos rápido. Ya cuando llegamos al sector del Guayabal, que está cerca de, está en las riberas del río entre el Yacuami y el Cantzama. ¡Cantzama, salga porque el río se nos lleva a las casas! ¡Salga, Cantzama! Ya vimos ahí la magnitud, la gente sacando las cosas, botando el agua. En esa zona se encontró con la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi. Trataban de evacuar a los moradores porque el panorama era adverso. Santiago recuerda que el río no le daba confianza y no se equivocó. Porque cuando ya se iba para hablar con un vecino de la parroquia Guadalupe y pedirle que activaran un albergue temporal en la iglesia, al girarse, la avalancha venía hacia ellos. Sonaba como que caían rayos, como que zumbaba la montaña. Y bajo a toda carrera más de unos 100 metros, creo que son más de unos 100, 150 metros corriendo, y giro hacia un lado y no veo nada. Luego vuelvo a girar y veo la avalancha, pero de unos 15 a 20 metros de altura. En eso yo lo único que hice fue correr y gritar por mi hijo, buscarlo a Sebastián. Mi hijo se llama Sebastián. Los postes de luz caían, los transformadores estallaban, las 40 personas, entre ellas la gobernadora, huían hacia donde podían. Santiago alcanzó a encontrar a su hijo y dar el que creyó sería el último abrazo. Abrazarlo fuerte y mi hijo también me abraza y lo único que me dice es papito, papito, y nos golpea la avalancha. Y lo único que pensamos ahí, Lautaro, fue morir. O sea, yo no pensé que iba a vivir. Pero bueno, en ese momento el dolor no lo sentía. Algo, creo que por un instinto de supervivencia, yo veo una rama y la avanzo a sostener con mi brazo izquierdo y me sostengo de esa rama, me sostengo a un árbol y ahí me quedo. Ya mi hijo ya lo solté. En eso subí un poco, en el cual yo estaba muy adolorido. Yo pensé que estaba reventado, como decimos vulgarmente, estaba reventado por dentro porque sentía sangre en la boca. Del árbol que se sostenía con un cinturón se amarró para que los rescatistas reconocieran su cuerpo horas después. Él dudaba que iba a sobrevivir. El milagro fue completo porque ya en el lugar seguro recibió una llamada de su hijo, quien estaba 1 kilómetro más abajo, pero vivo, y eso era lo que importaba. La historia de Sebastián también es particular porque no solo resistió a la avalancha, sino que nunca perdió su celular y eso le permitió enviar este audio que alertó al resto de la comunidad. La verdad, no estoy claro con quién estoy hablando. Espero que sepa que el Señor es grande, pero no veo bien. Estoy como en unas peñitas aquí, creo que estoy a salvo. Sálvenme, por favor. Estoy muy golpeado, pero no sé cómo sigo con fuerzas. Oh, gracias a Dios. Ayúdenme. Padre e hijo hoy pueden contar su historia. Tuvieron la suerte de resistir a una avalancha con la fuerza de arrastrar camionetas y otro tipo de vehículos. Sin embargo, Santiago sabe que de las 20 personas a su alrededor, ninguna sobrevivió. La gobernadora sería una de ellas, aunque aún no la encuentran. Y ahora, días después de la tragedia, Santiago espera que las pesadillas, el temor, el miedo por la lluvia fuerte y los recuerdos dolorosos empiecen a disiparse, como también pase el dolor de las costillas rotas, el tabique y el brazo, para así volver, dice él, a salir y, ¿por qué no?, a ayudar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un envío de droga fue descubierto por la policía en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. La droga viajaba a Chicago, en Estados Unidos, y fue detectada por un can policial llamado Nicole.
Eran 2 fundas plásticas con un polvo blanco ocultas en el doble fondo de un equipaje y que, sometidas a la prueba de campo, dieron positivo. Fue más de 1 kilo de cocaína. La acción policial impidió así que 10.180 dosis de droga ingresen al mercado estadounidense, donde el precio superaría los $30.000. El objetivo de alto valor, alias Gato, fue capturado por la policía en Esmeraldas. Se trata de Mario Enrique León Bonet, quien está clasificado como de interés penal relevante y fue descubierto en el cantón esmeraldeño Río Verde. Cantón Río Verde, justamente. El detenido acumula un oscuro prontuario con 5 antecedentes penales que incluyen tráfico de drogas y violación. En el allanamiento policial a la vivienda de alias Gato también se incautaron armas de alto poder que incluyen un subfusil AR-15, una subametralladora Uzi, un revólver calibre 38, municiones y más de 5 kilogramos de marihuana. Dos sospechosos del asalto a un camión de productos de consumo masivo fueron capturados por la policía en el sector de la isla Trinitaria, en Guayaquil. La rápida acción de la fuerza pública también permitió la recuperación total de la mercadería sustraída, impidiendo que los productos se introduzcan en el mercado en forma ilícita. También se decomisó una motocicleta aparentemente usada para cometer estos delitos. Las autoridades policiales reiteraron su compromiso para combatir a la delincuencia. Habitantes del sector del Bosque en el norte de Quito denuncian la tala de árboles en 3.5 hectáreas de bosque. Temen por los riesgos que podría presentarse con los posibles aluvianes, pues cerca del lugar se ubica la quebrada Caicedo, y solicitan revocar la licencia de aprovechamiento forestal que supuestamente otorgó a la empresa propietaria del predio. Supuestamente una licencia de aprovechamiento forestal aprobada por el Ministerio de Agricultura a la empresa propietaria de este predio ubicado en el sector El Bosque, norte de Quito, concede la tala de eucaliptos en 3.5 hectáreas. Esto preocupa a los moradores, ya que esta práctica implica un riesgo inminente. Digamos que ya vendieron los terrenos y que están autorizados para la poda de árboles. Nosotros como comunidad podemos decir a las autoridades que se vuelva a revisar el proceso porque nos va a afectar al medio ambiente y pueden haber muertes y catástrofes si hay un diluvión. Hace 5 años ya hubo una emergencia por el colapso de la quebrada Caicedo, que se ubica en el sitio. 2 trabajadores del municipio fallecieron tras ser arrastrados por una corriente de lodo y agua mientras realizaban trabajos de limpieza en la estructura de captación. En el lugar se observan placas memoriales, de ahí que a los vecinos les asombra la venta del terreno. Nadie puede topar esto. Tal es así que está cerrado, miren, no pueden entrar. Esa puerta de ahí es del municipio, solamente puede entrar hasta donde hicieron la piscina de evacuación de sedimentos. Pero de aquí para arriba no. Esto es para que salgan los residentes de aquí de paseo al bosque cuando crean necesario o con los perritos. Pero de aquí ellos no pueden pasar. Si compraron, me parece eso una curiosidad, ilícito, ¿no? ¿Por dónde van a pasar? ¿Por el aire? Aquí no les vamos a dejar pasar. Hasta el lugar llegó personal de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano. El jefe de Patrimonio Natural, Sebastián Pillajo, indicó que las hectáreas donde ya se empezó con la tala forestal corresponden al área de intervención especial de recuperación Pichincha-Atacazo, a cargo del municipio de Quito. Estamos nosotros en investigaciones, vamos a sacar el historial, en este caso del predio, para poder determinar si algún momento fue cedido o terminado el trámite de cesión al municipio, o en este caso regresó a los propietarios y cuántas compraventas hubieron, para poder establecer también mecanismos futuros como municipio de Quito y poder ver algunas alternativas de conservación, sobre todo en estas zonas. Además, aclaró que el predio de 3,5 hectáreas no se encuentra en el bosque protector declarado por el Ministerio del Ambiente en 1988. Anaís Estrada, Noticias 7.
Y esta fue una madrugada de terror en Santiago de Chile tras una persecución policial que derivó en un desenlace fatal. 5 personas perdieron la vida luego de que la camioneta en la que huían de carabineros se impactó violentamente contra un bus del transporte público. El choque fue de tal dureza, violencia, que provocó un incendio de grandes proporciones, consumiendo ambos vehículos y afectando gravemente a una farmacia colindante. Más de 100 voluntarios entre bomberos trabajaron arduamente para controlar las llamas, logrando rescatar los cuerpos sin vida de las 5 personas que viajaban en la camioneta. Unos 500 bomberos apoyados por 2 aviones Canada Air combaten un incendio forestal de gran magnitud que afecta el emblemático bosque de Fontainebleau, ubicado en las afueras de París. Las autoridades francesas calificaron la emergencia como un incendio de magnitud excepcional. Las labores para controlar las llamas continúan mientras investigan las causas del siniestro. Más de 800 hectáreas del bosque de Fontainebleau han ardido y aviones de extinción de incendios han estado recogiendo agua del río Sena como parte de los esfuerzos para controlar el fuego. Mientras tanto, en Italia, un conductor perdió el control de su vehículo y terminó sumergido en las aguas heladas del puerto ante el riesgo inminente de que el auto se hundiera por completo. El hombre atrapado en su interior. Efectivos militares que patrullan la zona reaccionaron de inmediato. Los uniformados se lanzaron al agua, logrando romper la inercia del accidente y sacar al conductor antes de que fuera demasiado tarde. La rápida respuesta de los militares fue la única línea entre la vida y la muerte para esta persona en un suceso que ha conmocionado a Italia. El conductor ya está a salvo. Bien, a casi 20 horas de haberse registrado un fuerte incendio, el panorama en una fábrica de aceites en Nuevo León permanece bajo estrictas medidas de seguridad. Aunque el fuego ha sido contenido, la escena aún emana un denso olor a combustión y columnas de humo que son visibles desde las alturas, dejando latente el recuerdo de este siniestro ocurrido el lunes. Elementos de la policía Suazawa mantienen el perímetro acordonado en el kilómetro 806 de esta carretera Suazua-Marín. El complejo industrial ya cuenta con sellos de clausura y suspensión, colocados de forma conjunta por Protección Civil del Estado y autoridades municipales, mientras una ambulancia permanece en el sitio como una medida preventiva. Al interior del predio, la magnitud del desastre es evidente. Láminas retorcidas, contenedores de gran escala completamente consumidos dan cuenta de la gravedad de este evento. Este helicóptero se precipitó al mar agitado tras perder repentinamente la potencia del motor y en lugar de evacuar, el piloto decidió acercarse para salir al agua, lo que provocó que el aparato se diera la vuelta. En una maniobra que destaca por su singularidad y riesgo, las autoridades colombianas frustraron un sofisticado intento de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Un ciudadano extranjero cuya identidad aún no ha sido confirmada, aunque se presume que sería de nacionalidad española, fue arrestado mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona disfrazado de piloto. El sujeto, que portaba un uniforme negro ajustado, despertó las sospechas de los agentes de la Policía Antinarcóticos debido a su comportamiento inusual. Tras ser sometido a un escáner corporal, se descubrió la cruda realidad detrás de este disfraz. El hombre llevaba adheridos a su torso y piernas paquetes de cocaína que sumaban un total de 10 kilogramos.
Atención a esto, terminó la tregua entre los Estados Unidos e Irán, cuyos ejércitos intercambian ataques en un nuevo agravamiento de la crisis político-militar, cuyo eje ahora es el control del estrecho de Hormuz y sus efectos impredecibles. El presidente Donald Trump notificó al Congreso la reanudación de las operaciones militares en Irán, argumentando que los persas incumplen acuerdos. Ellos se quejan de lo mismo. Proclamaron el control del estrecho de Hormuz y lanzaron más drones y misiles contra posiciones militares estadounidenses en Jordania, Bahrein, Kuwait. Los iraníes se quejan de lo mismo y proclamaron el control del estrecho de Hormuz, lanzando más drones y misiles contra posiciones militares en Jordania, Bahrein, Kuwait, Qatar y Omán. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea prohibió que naves comerciales sobrevuelen los países del Golfo, mientras el Comando Central de Estados Unidos anunció el inicio del bloqueo a los puertos iraníes. Kuwait informó del intenso trabajo militar de sus defensas antiaéreas, reforzadas por misiles Patriot estadounidenses que también operan en los otros países del área agredida. Desde la Cancillería iraní, dijeron que lo tratado con Estados Unidos no les obliga al proseguir los ataques de Israel contra el sur del Líbano. Y solo son 4 días de ataques consecutivos, cada vez más intensos, al terminar la tregua militar. Félix Narváez, Noticias 7. El partido oficialista Nuevas Ideas candidatizó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para las elecciones de febrero próximo y un posible tercer mandato consecutivo. Las elecciones internas fueron exitosas, publicó ese partido, confirmando su plan reeleccionario que empezó el año pasado con una reforma constitucional para adelantar los comicios del próximo año y permitir la continuidad presidencial. Bukele la aceptó, esta candidatura, y destacó que la mayoría de países desarrollados tienen reelección indefinida y nadie se inmuta. El actual vicepresidente Félix Ulloa será binomio de Nayib Bukele. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó que se posicionará en una guarnición militar del sur del país y que el acto será austero, sin el despilfarro que acostumbra la politiquería del gobierno saliente, es lo que indicó. Lo dijo sin referir la oposición del presidente Gustavo Petro a que la posesión sea un recinto castrense y no ante el Congreso, como dispone la Constitución. De la Espriella sostuvo que con el cambio de escenario busca rendir homenaje a militares y policías a quienes calificó de héroes de la patria, defensores de la democracia y de la libertad. La posesión será el próximo 7 de agosto, pero el virtual nuevo gobernante no precisó en qué recinto militar lo hará.